desde Mesa de Análisis de la sección cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre las tarjetas de crédito para que no sean un dolor de cabeza, cómo pagarlas, cuáles son los tips para no andar acumulando deudas y sobre todo vivir bien tranquilos sabiendo usarlas. Toño, ¿verdad que a veces estas tarjetas de crédito nos traen muchos dolores de cabeza? Así es, Ivette, ¿qué tal? Insomnios. Así es, Ivette, muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros amigos en la sección cartera del Universal. Pues sí, un tema muy importante. Hay que recordar que estamos viviendo un máximo histórico en tasas de interés. Ahorita nuestros expertos nos van a explicar qué significa esto, con qué se come este tema que hemos escuchado recurrentemente sobre el alza en la tasa de interés por parte de Banco de México. Pero ¿qué te parece, Ivette, si presentamos a nuestros invitados de lujo como siempre? Nos acompaña Ramón Miranda Lagunas, presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Ramón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Óscar Moreno Fracios, socio de Chávez Levin Consultoría y miembro también del Colegio de Contadores Públicos de México. Óscar, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y nos acompaña también Adrián Díaz, especialista en finanzas personales. Adrián, muy buenas tardes. Muy buena tarde para todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a los tres. Y bueno, antes de comenzar con la ronda de preguntas, solamente invitarlos a que por favor contesten esta pequeña encuesta que estamos haciendo sobre cómo pagas tus tarjetas de crédito. La primera respuesta es: las pago al mes en su totalidad. La segunda es: pago el mínimo. Y la tercera: las uso solamente en emergencias. Así es que los invitamos a que por favor nos digan cómo pagan sus tarjetas de crédito. Y a mí me gustaría mucho empezar con Óscar, para que nos digas, Óscar, ¿cómo le hacemos, verdad, para que las tarjetas no sean un dolor de cabeza? Cuéntanos en qué cosas nos tenemos que fijar desde que contratamos una tarjeta de crédito, porque yo creo que desde ahí está el meollo del asunto. Ok, hola Ivette. Sí, como bien lo dices, las tarjetas de crédito, lejos de ser una ayuda, en muchos casos, termina siendo un dolor de cabeza. Y es principalmente, yo en mi experiencia y lo que he podido yo ver a lo largo del tiempo, es que la principal causa que origina los problemas con el uso de las tarjetas de crédito es la falta del orden. Aquí yo he sido muy reiterativo en el sentido de que pues en las finanzas, tanto de cualquier compañía como las finanzas personales, es indispensable contar con un presupuesto dentro de nuestra estructura financiera, porque de ello se va a derivar la realidad económica que existe en nuestro ente, ¿no? No podemos nosotros gastar más de lo que ingresamos, y ahí es donde entra este pequeño o gran dolor de cabeza que terminan siendo las tarjetas de crédito, porque al final del día, al nosotros contar con un instrumento de este tipo, lo que tenemos es un adicional de recursos de los cuales podemos disponer. Pero si ese adicional no se ajusta a la realidad que tenemos en nuestro entorno económico, es ahí donde vienen realmente los problemas. Sin duda, el hecho de utilizar el crédito, pues es bueno, no es malo utilizar el crédito. El punto aquí es saber utilizarlo, y ese es ahí donde tenemos el gran problema, ¿no? ¿Qué es lo que en qué nos tenemos que fijar desde un principio? Pues también somos muy dados a que muchas veces no leemos los contratos, no leemos de qué manera está estructurada nuestro instrumento financiero, y nos pasa a todos, ¿no? Y también es una realidad que los contratos son gigantescos, y a veces pues ya le damos firmar, y con todo el tema de la burocracia, a veces dentro del hilo en banco es un poco complicado. Muchas veces no los leemos, y sobre todo no leemos aquellas letras chiquitas donde vienen a veces las partes más trascendentes, ¿no? Entonces, ¿yo qué sugeriría analizar previo a contratar una tarjeta de crédito? Primeramente, pues un tema que comentaste en un principio: la tasa de interés. Las tasas de interés que tenemos en este tipo de instrumentos, que son las tarjetas de crédito, habitualmente son altas. Sin embargo, cada vez más los bancos, a manera de tratar de ser más competitivos, han tratado de sacar instrumentos o tarjetas de crédito que son menos costosas financieramente. Les llaman las light, les llaman
para el mercado, no sé, ¿no? Cada quien le ha llamado de una manera diferente, pero son tarjetas que a lo mejor sí no tienen algunos beneficios que de hecho a veces ni los usamos, ¿no? Hay ciertas tarjetas que nos dicen, oye, te vamos a regalar millas y que puedas estar en la sala VIP del aeropuerto, cuando a lo mejor ni siquiera nosotros somos personas que recurrentemente viajemos, ¿no? Que utilicemos el avión. Entonces, si realmente hay ciertos beneficios a los cuales nosotros no utilizamos, como para qué pagar comisiones altas por utilizar una tarjeta o como para qué pagar intereses altos, mejor irnos con un instrumento mucho más sencillo, que nos dé una tasa mucho más accesible que nos pueda dar otro tipo de beneficios como mensualidades sin intereses o no sé, ¿no? Hay varias cosas que seguramente ahorita las iremos platicando en el momento, pero primeramente yo lo que diría, y para darle la oportunidad a mis compañeros de también que hablen, sería ser ordenados con nuestras finanzas, ver la realidad de lo que nosotros tenemos. Y una vez que tengamos eso, sí buscar una alternativa de una tarjeta de crédito que nos dé los beneficios que realmente vamos a utilizar y que sea lo menos costosa financieramente hablando, ¿no? Perfecto, Adrián. Entonces, quizá recordarle un poco a toda la gente lo que estamos viviendo en estos momentos en la economía. Decíamos, la tasa de interés de referencia de Banco de México está en su punto máximo histórico, 11.25. Y si quieres iniciar preguntándote qué significa esto, qué representa sobre todo para un producto tan popular en México como es la tarjeta de crédito. Claro, hay que recordarle a la gente, gracias por la invitación antes que nada y un placer compartir pantalla con tan buen panel que armaron esta tarde. Antes de empezar, déjame decirte que, bueno, pues en los noticieros todos escuchamos esta cosa informativa de que subió la tasa de referencia y la Junta de Gobierno 0.25 base, 0.50 base. Para que la gente no se confunda y en español, ¿qué quiere decir? Que es justamente, como lo dice el nombre, la referencia o el piso de donde parten justamente las instituciones financieras que otorgan algún tipo de crédito o de préstamo de manera formal, ojo, hay que recalcar esto, es el punto de partida para el cual el banco tiene que empezar a saber cuánto va a cobrarle de comisión o cuánto le va a cobrar, cuánto dinero le va a cobrar a la persona que va a usar su tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito, déjenme decirle que está a su nombre, pero ojo, ese dinero no es de ustedes, es dinero que el banco te va a prestar y el préstamo te va a costar dinero si no le pagas a tiempo. Justamente ese piso de referencia es justamente el que debemos de tener siempre atención cada que en los informativos o las secciones de economía den esa noticia de que la Junta de Gobierno se reunió, que es generalmente cada mes, es cuando ese piso pues empieza a aumentar y justamente si ahorita estamos por arriba del 11.25%, pues déjame decirte que generalmente los bancos incrementan entre 5 y 8 puntos más, ¿no? Esta tasa para poder obtener sus ganancias a través del préstamo que te va a dar con esa tarjeta de crédito. Por eso es importante que tengamos nosotros muy en cuenta y también, sobre todo, estemos interesados en las informaciones que cada uno de los medios, como ustedes lo hacen bastante bien, pues nos digan cuál es esa tasa de referencia, porque si sube la tasa de referencia y tienes una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito va a empezar a subir el costo del dinero que te está prestando, sí o sí, porque esa es justamente una de las formas en las que la Junta de Gobierno trata de inhibir el consumo a través justamente de este tipo de productos financieros. Si está muy caro el préstamo de nómina, el préstamo automotriz, la tarjeta de crédito, ¿qué es lo que haces? Tratas de inhibir el uso de esos productos para que la inflación empiece justamente a bajar puntos porcentuales. Así de sencillo es ponerle atención justamente a esta tasa de referencia. Muchas gracias, Adrián. Ramón Miranda, hay unos, digamos que están las tasas que nos dicen cuando nos van a promover la tarjeta, ¿no? Y nos dicen, no, pero nada más es el 30% o es el 20%.
¿qué es lo que nos tenemos que fijar? Porque una cosa es la tasa, a lo mejor a veces en algunos préstamos yo sí he visto que la verdad sí son mensuales y cuando haces el costo anual dices, no, bueno, ya me están pidiendo 3 veces o 4 veces más. ¿En qué nos tenemos que fijar? Y dinos un poquito la diferencia entre la tasa de interés mensual o anual y este costo anual total. Sí, exactamente. Ivette, buenas tardes a todos nuestros auditorios que nos escuchan y nos ven. Este, efectivamente, la tasa de interés podríamos decir que tenemos que diferenciar exactamente cuál es lo que me está representando como costo. Me pueden decir a mí que la tasa de interés es X porcentaje, 30%, por mencionar algún porcentaje, pero esa va a ser una tasa nominal, una tasa de referencia nada más que nos van a dar, porque hay una serie de costos que vienen ocultos, algún tipo de la comisión que nos está cobrando, ¿no? Por darnos esa tarjeta de crédito o algunas veces otro tipo de servicios que nos están incluyendo dentro de todos estos, entre comillas, que luego los beneficios nos dan, que como bien mencionó Oscar hace un momento, a veces ni los ocupamos, pero bueno, van incluidos, pero también representan un costo. Y entonces, en la parte que nos tenemos que fijar es en el famoso costo anual total, ¿no? El famoso CAT, porque eso es lo que verdaderamente me está costando a mí en cuanto a tasa de interés, esa tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son el instrumento más caro de financiamiento que existe en el mercado. ¿Por qué? Pues porque obviamente, dadas las facilidades que las instituciones de crédito ofrecen para obtener ese tipo de tarjetas, esos beneficios, entre comillas, vuelvo a insistir, que nos dan, pues la institución está incurriendo en un cierto riesgo, ¿no? No hace un análisis tan minucioso, no tiene mayores garantías y obviamente ellos tienen que compensar ese riesgo pues con un alto rendimiento, ¿no? Es decir, el costo que a mí como usuario me va a representar esa tarjeta de crédito es un costo alto. Generalmente ese costo, esa tasa de interés va en función de los límites de crédito. Mientras más alto sea el límite de crédito, el costo tiende a ser menor, en virtud de que se asume que la gente que tiene unos niveles de línea de crédito más alto, pues es gente que cuenta con mayores recursos y le podría representar un menor riesgo a la institución de crédito, ¿no? Pero aún así estamos hablando de que las tasas en algunas instituciones, algunos tarjetas de crédito están arriba de un 50%, ¿no? 60%, 70%, que es un costo, la verdad, altísimo y obviamente el que nosotros no midamos esa parte del costo que nos va a representar, que no seamos conscientes de lo que tenemos que estar pagando, nos va a llevar a que precisamente nos pueda generar un problema, ¿no? El crédito yo siempre he dicho que es un arma de doble filo, ¿no? Nos puede ayudar y nos saca de una emergencia, nos ayuda, pero también si no lo sabemos utilizar, se nos va a volver un dolor de cabeza y va a ser un problema muy, muy fuerte. Ok, Oscar, entonces, pensando en alguien que quiere realizar, por ejemplo, una compra, ve a meses sin intereses, algo que necesita. Es un buen momento para usarla, obviamente revisando su presupuesto, como hemos dicho, que cada compra que se analice, o sea, siempre pensando que es algo que necesitas, que vas a utilizar, sobre todo que sean bienes bienes duraderos a largo plazo, etcétera. En este momento, con tasas altas, es sí, decirle, ok, esta mesa sin intereses, entrale, cómpralo. Sí, primeramente hay un punto muy importante que comentas. Siempre es recomendable que cuando vayamos a utilizar el crédito sea para bienes que, como tú bien lo comentas, o bienes duraderos o bienes que efectivamente sean productivos dentro de tu empresa o tu hogar o donde sea, ¿no? Creo que la peor manera de utilizar un crédito es sin duda el tratar de hacer los gastos comunes con la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás haciendo eso, entramos a esa primera parte que yo comentaba, que no estamos teniendo un orden realmente de nuestras finanzas. Entonces, sí, como sugerencia inicial, pues todas aquellas compras de los gastos recurrentes, que llámese
gastos de comida, la luz, en fin, lo que habitualmente nosotros erogamos dentro de nuestro hogar. Yo sugeriría que lo pagáramos directamente con efectivo o con nuestra tarjeta de débito, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no estás utilizando ningún crédito y no te va a costar absolutamente nada, y obviamente una vez analizado nuestro presupuesto. Ahora bien, ya si tenemos algún bien que a lo mejor por su costo se sale un poco de nuestro presupuesto y que si es algo en lo cual requerimos financiamiento, por supuesto que la mejor opción podría ser un esquema de meses sin intereses. ¿Qué implica esto? Que a pesar de que la tarjeta de crédito en su contrato tiene aunada una tasa que inicia desde la tasa de referencia, como comentó Adrián, y que se adiciona con todos estos conceptos como IVA, como comisiones, como todos los accesorios que le pone el banco para llegar a un CAT que termina siendo una tasa muy, muy grande. Si nosotros entramos en un esquema de meses sin intereses, esto quiere decir que todo ese costo financiero del cual hablaron ya muy bien Adrián y Ramón, nosotros no lo vamos a quitar. Es decir, que no lo vamos a estar pagando. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a poder pagar este bien o este servicio o esto que hayamos nosotros adquirido a meses sin intereses en un plazo de tiempo determinado, y que a lo mejor nuestras finanzas y nuestro presupuesto sí nos permite pagarlo en un plazo determinado, ¿no? Pueden ser 2 meses, 6 meses, 12, 18, en fin, ¿no? Y nosotros ya estableceremos esa meta. Pero cuando nosotros entramos a ese esquema de meses sin intereses, por supuesto que esto no nos costaría. Esa sería la mejor opción de pagar, de entrar a utilizar el crédito, y siempre y cuando esa mensualidad sí la vayamos cubriendo mes a mes, porque también, aunque lo saquemos a mes sin intereses, no quiere decir que si lo saqué a 12, lo voy a pagar hasta los 12, no. Es decir, que cada mes voy a tener que pagar una mensualidad por el monto que me estipule el bien que yo esté adquiriendo, y siempre y cuando nosotros cobramos con esa mensualidad, no vamos a tener ningún cargo financiero. Ahora bien, también es un hecho que la tarjeta de crédito, nosotros tenemos un plazo de financiamiento a costo cero, y es el plazo en el cual nos arranca el día de corte hasta el siguiente corte. Es decir, que en ese periodo nosotros podemos utilizar la tarjeta de crédito, quizá un día después de que cortó, se hizo el corte, lo podemos utilizar, y si pagamos antes de que concluya ese plazo, no vamos a tener ningún costo financiero. Es una manera de, a lo mejor durante un periodo de un mes prácticamente, que nosotros tengamos un financiamiento en el cual no nos cueste nada. Pero sí, sin duda, sí podemos utilizar, respondiendo concretamente, sí podemos utilizar la tarjeta, sí convienen los meses de intereses, siempre y cuando sean bienes que verdaderamente sean productivos para nosotros, y siempre y cuando nosotros paguemos la mensualidad mes a mes. En el estado de cuenta siempre vamos a tener un dato que dice saldo total, es decir, cuánto tienes actualmente de deuda en tu crédito, y posteriormente vas a tener tu pago mínimo, que ahorita seguramente hablaremos de él, y posteriormente tenemos un concepto que dice pago para no generar intereses. Ese es el importante, el que yo recomendaría que siempre se fijen, porque si cubrimos ese dato, sin duda va a ser un buen financiamiento porque no nos va a costar absolutamente nada. Y justo ya empezó Oscar con el punto al que vamos. Esta mesa se llama ¿Cómo evitar que las deudas de la tarjeta de crédito te ahoguen? ¿Cómo le hacemos, Adrián? Pues es que esa es la gran incógnita, ¿no? La verdad es que, mira, rápidamente para poder complementar los comentarios tanto de Ramón como de Oscar, déjenme decirles que de acuerdo con un documento que tengo justamente aquí en mi pantalla del Banco de México, hasta diciembre del 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 instituciones, 9 bancos tienen tarjetas de crédito con un CAT superior al 100%. La tarjeta que más te va a cobrar interés es la de 144 de CAT en esta tarjeta de crédito. No voy a decir el nombre para no estar quemando a los bancos, pero existen tarjetas que Di te el cobran. color del banco para que... El color del banco es rojo con blanco. Y entonces, 144 de CAT anual, para que le vayan midiendo Claro. las personas que nos están viendo y nos están escuchando si quieren o no utilizar de manera responsable la tarjeta de crédito, ¿no? 144% es lo que más te cobra de CAT una tarjeta en México, ¿no? O la más cara, digamos. De las clásicas, estamos en el apartado de las clásicas, que es
quizá el del mayor porcentaje de tarjetavientes que tenemos en la banca formal mexicana, ¿no? Y complementando el comentario de... A ver, Adrián, aprovecho O sea, esto significa que por cada 1,000 pesos que nos presten, nosotros tenemos que pagar 2,450. 2,450 pesos aproximadamente y no Ok. pagamos a tiempo la tarjeta de crédito. Y no pagamos. ¿Sí? O sea, por eso la gente, ¿no? Se empieza a vivir verdaderas pesadillas, ¿no? Cuando empieza a ver que de un día para otro su deuda empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y ya nadie la va a parar, porque hay una cosa en las finanzas personales que también, como decía Ramón, hay que tomar en cuenta. Se llama interés compuesto. Y el interés compuesto para las personas que debemos dinero es la peor pesadilla que nos puede ocurrir si no la sabemos manejar. ¿Por qué? Porque te van a cobrar interés del mes 1, Interés. interés del mes 2, interés del mes 3, más el interés que va a estar corriendo, es decir, interés sobre interés, y se va a hacer de una bolita de nieve, algo que te va a acabar sepultando completamente. Por eso es muy importante justamente el correcto manejo de la tarjeta de crédito. Ahora, complementando lo que decía mi querido amigo Oscar Moreno, la tarjeta de crédito te da 45 días totales de crédito sin que te cobre absolutamente un solo centavo de interés. ¿Cómo funciona? Supongamos que tenemos del 1 de enero al 31 de enero, o al 31, ¿verdad? Enero tiene 31. Bueno, del 1 al 31 de cada mes tenemos nuestro resumen de compra, ¿ok? Y generalmente nuestro estado de cuenta llega entre el 1 y el 2 o el 3 de febrero, o lo tenemos ya disponible a través de nuestra aplicación entre el 1 y el 2 de febrero o el 3 de febrero a más tardar. En ese estado de cuenta, nuestra fecha límite de pago generalmente es 14 o 15 de febrero. Es decir, tenemos 30 días más 15 días más para poder pagar lo que consumimos en el mes de enero. 45 días aproximadamente sin que nos cueste un solo centavo poder utilizar ese crédito que el banco nos está dando. Como dice Oscar, perfecto lo dijo y clarísimo lo dijo. Las personas que utilicen o hagan su financiamiento de gasto corriente con la tarjeta de crédito, porque sí se vale, siempre y cuando sean totaleros, deben de ponerle el 250% de atención al pago para no generar intereses. Si cubres el total de esa cantidad que viene en tu estado de cuenta, vas a poderte financiar otros 45 días sin que el banco te cobre absolutamente un centavo de interés. Entonces, aquí el problema es justamente ese. ¿Cómo le hago, Ivette, para poder trabajar de manera correcta nuestras finanzas personales? Es abriendo el estado de cuenta, llevando un control total de tus gastos y de tus ingresos para que sepas perfectamente en qué se está yendo ese consumo que tú estás utilizando a través de la tarjeta de crédito, porque muchas de las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos quizás son de los que les gusta dar tarjetazo para irse a comer, para comprarse el famoso café de la sirenita, para estar pues faroleando, porque muchas veces también puedes farolear con la tarjeta de crédito. No, 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 no te preocupes, no me ofendas, yo pago, ¿no? Y entonces todas esas acciones nos van llevando a un descontrol total de la tarjeta. Pago, en 15 días me llega mi corte. Sí, pero en 15 días no revisaste tu estado de cuenta o se te olvidó. Entonces aquí lo más importante es que estés consciente de los cargos que hiciste justamente en ese mes, que los veas y los revises, porque el 90%, esta cifra me encanta darla, porque el 90% de las personas que manejan una tarjeta de crédito no revisan su estado de cuenta, lo cual pues es un balazo en el pie. Imagínate que alguien te robó los datos de tu tarjeta de crédito y empezó a comprar pantallas, consolas de videojuegos y empezó a hacer los cargos y a ti porque se te olvidó revisar el estado de cuenta, pues simple y sencillamente no te percataste de esos gastos no reconocidos, cuando empiezas a ver, ¿no? Que tu tarjeta empieza a dispararse, entonces dices, pero ¿por qué? Si este mes no la usé, empiezas a revisar los históricos y te empiezas a dar cuenta que tuviste cargos no reconocidos. Solamente tienes 30 días para poder reclamar un cargo no reconocido con tu tarjeta de crédito.
Entonces, ¿cómo le dices al banco, oye, esto yo no lo compré? Pues sí, pero eso me lo hubieras dicho un mes antes, ya pasó tu tiempo de reclamación. Entonces, la respuesta es fácil. Con educación financiera podemos tener un correcto manejo no solamente de la tarjeta de crédito, sino de cualquier producto financiero que pidamos que nos va a costar dinero. Y por supuesto, revisar los estados de cuenta de esos productos que hemos estado pidiendo. Disciplina, dicen que es la palabra mágica de las finanzas personales, lo cual pues también carecemos la mayoría de los mexicanos. Entonces, pues con este asunto es redondear justamente esta pregunta o esta respuesta de saber cómo le hago siendo responsable con el manejo de tu tarjeta de crédito, que no te dé miedo abrir el estado de cuenta, que no te dé miedo revisarlo, porque te vas a enfrentar a la realidad de saber cuánto gastaste y cuánto tienes que pagar. Ahora, Oscar decía muy bien, utilicen los 12 meses sin intereses. Perfecto. La tarjeta de crédito es uno de los mejores productos para financiarnos sin que nos cobre, ya lo explicamos. Pero ojo, si tú compras una famosa pantalla, porque yo no sé por qué los mexicanos compran todo, pantallas hasta con la tarjeta de crédito, es un mal que yo todavía no me explico, pero bueno, ese es otro tema. Si tú compras algo a meses sin intereses y los primeros 3 meses fuiste puntual, no pasa nada. Vas respetando esa promoción porque al final del día es una promoción que el banco te está ofreciendo. Pero si en el mes 4 dejas de pagar los meses sin intereses de esa o la mensualidad de esa pantalla o de ese producto que compraste, déjame decirte que el banco rompe, porque tú ya rompiste con esa promesa de pago, rompe con esa promoción y entonces a partir del pago 4 y hasta el 12 o al periodo que hayas tú elegido, te va a cobrar interés. Entonces, más vale revisar y ser muy, pero muy disciplinados con los pagos que vamos a tener con la tarjeta de crédito. Y justo para ir cerrando, ya como lo han aterrizado muy bien, pues el gran truco, de hecho no es truco, es como bien decía Adrián, es disciplina, de tener un control total, absoluto de los gastos que hacemos con la tarjeta de crédito. Pues el otro error común es hacer muchas compras a meses sin intereses, muchos pagos chiquitos. Un pago chiquito acumulado se nos hace un pago grandísimo y cuando llega el corte, la fecha de pago, pues no se puede pagar, se vuelve imposible. En ese sentido, Ramón, si quieres, para cerrar esta idea que ya Oscar y Adrián han puesto sobre la mesa, ¿qué otro tip, qué otro consejo debe de tener evitar sufrir con la tarjeta de crédito y al contrario, poder usarla de manera que les beneficie? Así es, justo, ¿cómo se llama? Lo mencionaste muy bien, Antonio, en el sentido de que estos pagos de meses sin intereses, a veces pagos pequeños, ¿no? Que, pues mira, voy a pagar 300 pesos, no, no es tanto, ¿no? Y luego ya compré otra cosa y no, pero de este voy a pagar 200 pesos. Pero nos pasa lo mismo que las cuentas del súper, ¿no? Ya cuando nos damos cuenta es una cantidad importante la que hay que pagar cada mes y es cuando empezamos a tener precisamente ese descontrol, ¿no? Que es lo que estamos nosotros diciendo, que debemos de tener un cuidado y un control de nuestras finanzas. Y ahí lo empezamos a perder porque precisamente no estamos midiendo todos los impactos que nos puede repercutir cuando ya se acumulan esos meses sin intereses, ¿no? Yo diría, a manera de ir concretando un poquito aquí el tema, ¿no? De cómo lo voy haciendo. Primero que nada, una de las recomendaciones que yo daría a los usuarios de tarjetas de crédito es, en la medida de lo posible, buscar pagar más del mínimo, ¿no? El ideal sería pagar eso que mencionó Oscar y bien precisó Adrián también en cuanto a la cantidad para no generar intereses, ¿no? Ese es el importe ideal que debiéramos de estar pagando cada mes y así vamos a poder estar viviendo muy tranquilos y financiándonos sin ningún costo. Pero si no podemos llegar a eso, porque esa es la realidad que vivimos muchos de los mexicanos, que no podemos llegar a pagar ese importe, sí buscar pagar más del mínimo, porque el mínimo se nos vuelve a veces también eterno. Segundo, si ya estoy en problemas y a veces ya tengo ahí alguna situación que tengo que ver cómo la resuelvo, hay que ver la posibilidad de consolidar deudas, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? O ya sea acercándonos bien al banco y, a ver, vamos a establecer un plan de pagos fijos, me mejoren la tasa, que ya no sea parte del crédito revolvente que se está incluyendo ahí. O bien algunas tarjetas, porque también somos muy asiduos a tener varias tarjetas, ¿no? No nada más una, ¿no? Y tenemos varios colores y todo.
Y luego nos toca ahí de que a lo mejor alguno de ellos me ofrece una promoción, oye, paga tus otras tarjetas y te ofrezco una tasa preferencial. Hay que ver esa tasa, ese costo y a lo mejor me conviene y hago una consolidación de esas deudas. Tercero, y quizás pensaría que es el primero que debiéramos de estar cuidando nuestros gastos, ¿no? ¿Cuáles son mis gastos, mis ingresos? De mis gastos que tengo, cuáles son verdaderamente los importantes, los que sí tengo que estar erogando para que yo pueda ir viendo de qué manera voy a financiar esos gastos, ¿no? Obviamente buscaré en la mayor medida posible que sea con mis propios ingresos el financiar todo eso y solamente recurrir a la tarjeta ya en casos de que obviamente se esté necesitando y obviamente dentro de la gama que yo tengo también de tarjetas que puedo estar usando, pues ver las condiciones y cuál me está ofreciendo la menor tasa posible, ¿no? Yo pensaría que esos tips son los que debiéramos de forma concreta ir revisando para tratar precisamente de que no caigamos en ningún problema más severo con alguna institución. Ok, pues varios comentarios de nuestros amigos que nos están acompañando en esta transmisión. Básicamente, algunos dicen no hay como tal meses sin intereses, sino que es parte del plan de financiamiento que hace el banco, sino que ya hay unos costos ahí que ya van añadidos como tal, no hay algunas promociones, etcétera. Hay algunos comentarios, pero sobre todo me llama la atención pues de la gente que ya le aprendió a la tarjeta de crédito y dice pues paguen más del total, incluso le pueden abonar extra a la tarjeta de crédito y obviamente la deuda se va reduciendo mes a mes. Y dejo sobre la mesa una pregunta que es en ese sentido. Preguntan si se pueden adelantar pagos a la tarjeta de crédito. La mayoría de los bancos sí lo permite, entonces también se puede reducir la deuda. Y ve. Y bueno, otra de las preguntas que estaba viendo es sobre los puntos, porque a veces no les están dando los puntos en las tarjetas y esto tiene mucho que ver con lo que nos decía Oscar. Ya se nos está acabando el tiempo, así es que vamos, si pudiera retomar, Oscar, todas estas preguntas y bueno, las que tú consideres y vamos siguiendo con los demás para poder cerrar y darles ya como concretamente en 5 pasos cómo hacemos para que no nos ahoguen las deudas. Así es que, Oscar, por favor. Ok, tratando y sí, en esto sí quiero ser reiterativo, pues el presupuesto inicial, o sea, eso lo menciono cada que estoy aquí porque pues sin duda es la base sobre las finanzas de de cualquier empresa o de cualquier casa. El presupuesto es lo más importante, ¿no? Yo he dicho mucho aquí que a veces somos muy dados a darle más importancia a los deseos que a las necesidades, ¿no? Y si no tenemos bien claro ese presupuesto, es ahí donde los deseos empiezan a ganar y empezamos a comprar cosas sin sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el presupuesto, pues sí es la principal medida que tendríamos que tomar, ¿no? Digo, para no ser reiterativo, a lo mejor también otro tip que yo daría adicional a los que ya han dado mis compañeros Ramón y Adrián, es por el esquema que nosotros tenemos laboral, hay ciertos periodos en los cuales solemos tener recursos adicionales. Llámese diciembre, que tenemos el aguinaldo, en algunos casos para quienes les toque, pues también viene la etapa en la cual hay PTUs, algunos en sus trabajos a lo mejor tendrán ciertos bonos por desempeño, por haber acabado ciertas cosas. Entonces, estos recursos adicionales a veces también pueden ayudarnos a solventar un problema de deudas con las tarjetas de crédito o a minorar esos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que también estos son recursos adicionales que a veces tenemos y que sin duda una de las mayores formas de invertir esos recursos sería en aminorar deudas si es que las hubiera, ¿no? Por supuesto que el mejor escenario es que no las existiera, pero si no, esto puede reducir totalmente y la carga financiera y muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, ahí también pondría ese tip. Ya nos habló Ramón acerca de algunas estrategias y nos hablaba muy bien Adrián de muchas veces no checamos nuestros estados de cuenta. Y yo hablaba una vez aquí en un foro en el cual decía yo, es que también somos muy dados a tener pereza financiera, que yo lo
lo relacionaba con el hecho de que hay veces que nos cargan seguros, que a veces que ni contratamos y que el banco nos lo da y que dices, si quieres ven y cancélalo, no hay problema, pero nada más que ven. Y por no ir al banco, no lo hacemos. También hoy es tiro por viaje, vemos cualquier aplicación, cualquier cosa en internet que nos dice, utilízalo un mes gratis y al segundo te cobro, o utilízalo 15 días gratis o 3 meses gratis y no hay problema, si no te gustó, pues cancelas, y pones tu cancelar y no lo hacemos. No, ¿y por qué es? Porque no revisamos el estado de cuenta. Y a veces hay aplicaciones o cosas que ni estamos utilizando y que se están cargando mes a mes ahí en la tarjeta de crédito. Entonces sí, por ahí somos muy dados también a tener pereza financiera de no revisar y de no estar viendo realmente aquellas cosas o no solucionar aquellas situaciones en las cuales tenemos un cierto conflicto. Y sin duda, pues yo quisiera aunar un poquito más en lo que comentaba Ramón. El hecho de reestructurar deuda, creo yo que hoy es una medida súper buena para poder reducir nuestras deudas con la tarjeta de crédito. Los bancos, en esa medida de tratar de ser más competitivos, cada vez más nos ofrecen la posibilidad de que nosotros pasemos la deuda con ellos a mejores tasas. E incluso comentaba aquí bien Ramón, oye, consolídalo, déjalo en una sola deuda que te dé una tasa más conveniente para ti, pero eso te va a permitir a tener orden en lugar de tener 50 paguitos, pues mejor uno solo, que ya sabemos de cuánto es y que a lo mejor es una tasa más atractiva, ¿no? A lo mejor esos son los tips que yo les podría dar adicionales a todos los que hemos comentado nosotros, ¿no? Perfecto. Y antes de irme contigo, Adrián, comentar los resultados de la encuesta que hicimos al inicio de esta transmisión. Muy interesante, la verdad. La pregunta es, ¿cómo pagas tus tarjetas? ¿Liquidas todo al mes siguiente? 48%. ¿Haces los pagos mínimos? 39%. O sea que hay gente ahí que está empezando a tener problemas ya con el pago de intereses, ya empieza a tener algunas broncas de sobreendeudamiento y la uso solo para emergencias con 13%. Así que dividido, hay gente que es totalera, que ya le aprendió la tarjeta de crédito, pero hay gente que le sufre al fin de mes para pagar las cuentas. Adrián, si quieres añadir un punto más para cerrar pues, con las recomendaciones. Y te reitero, la pregunta básicamente es, alguien hizo una compra en medicina por 11,000 pesos y el banco no le dio puntos. Hay que recordar que no todas las compras dan puntos también, ¿no? Exactamente, sí hay que revisar los términos y condiciones de nuestras tarjetas de crédito, esto es importante. Si te da flojera revisar los términos y las condiciones de tu tarjeta o de las compras y promociones, habla al banco y pregunta cuáles son los consumos que sí te dan puntos y los consumos que no te dan puntos, y con eso te evitas problemas con el banco. Si no te dan puntos en productos que te dijeron o te aseguran que sí estaban dentro de la promoción, quéjate en la Conducef y créeme que te van a empezar a hacer caso. Hay que tener confianza en las instituciones. Yo sé que son muchos los casos en los que hay negativos, pero también son más los que son positivos, y si dejamos de tener confianza en las instituciones, pues simple y sencillamente estaremos en el limbo. Entonces no hay que dejar que los tarjetavientes o los usuarios de servicios financieros pues estemos navegando en el limbo, porque existen instituciones que sí nos apoyan, nada más hay que tenerles confianza y un poco de paciencia. Y regresando al tema de otro consejo, yo les diría que cuando vayan a los centros comerciales y se les acerquen estas modelos guapísimas y estos modelos súper acá, mameis, ¿no? Y que les digan, hola guapo, te doy la tarjeta verde, la roja, la azul, la amarilla. No crean que los quieren ligar, ¿no? Lo que quieren es meterles una tarjeta de crédito, ¿ok? Y generalmente porque están guapas o porque quieres hacer el buff o porque vienes con tus amigos, aceptas, terminando aceptando esta tarjeta sin que la necesites, ¿no? Y ni siquiera sabes qué tasa de interés te va a cobrar, ni siquiera sabes cuáles son los términos y las condiciones, ni siquiera sabes, y vengo a este punto que es súper importante, el límite de crédito que te van a dar. Si tú vas a contratar una tarjeta de crédito, lo primero que tienes que preguntar, después de que ya hiciste un análisis de saber cuánto es mi presupuesto para poder pagar, es el límite de crédito. Si tú dejas que el banco te dé un límite de crédito superior, ojo, superior, que supere por lo menos el 30% de tus ingresos, vas a estar en problemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes gastos
fijos. Tienes que pagar luz, teléfono, renta, auto, gasolina, comidas, colegiaturas, bla, bla, bla. Y eso va mermando tu capacidad de pago. Y si a esto te dan una línea de crédito amplia, ¿no? Pues te vas a empezar a endeudar porque te vas a empoderar o vas a sentir empoderamiento. Y si no es un empoderamiento, pues sí es una oportunidad de poderte comprar ese refrigerador, ese horno, esa lavadora, todo junto. Y vas a querer sentirte el que todo lo puede comprar porque tienes una línea de crédito alta. Pon los pies en la tierra y que tu límite de crédito sea el que tú quieras, no el que el banco te ponga. Tienes todo el derecho de poner tu límite de crédito. Y si a ti te dan un límite de crédito alto, supongamos de 30,000 pesos, y crees que es mucho, puedes hablar al banco y decirle, necesito que bajes el límite de crédito de mi tarjeta y lo tienen que hacer. Entonces, no te emociones con límites de crédito altos porque ese es un primer paso para poder empezar a endeudarte con la tarjeta de crédito. Pon los pies en la tierra y bájale a ese límite de crédito. Si te llaman del banco y te felicitan porque eres un excelente pagador y tienes un excelente manejo y un excelente historial y eres la mejor persona de México que nunca se ha retrasado con la tarjeta y te estamos aumentando tu línea de crédito de 30,000 hasta 50,000, pero no solamente eso, te vamos a dar la tarjeta Platinum, pero si tú sigues con esto te vamos a dar la Super Oro con 35,000 puntos para que vueles y tú nunca has volado. No dejes que te vuelen la cabeza, pon los pies en la tierra. ¿Para qué quieres la tarjeta de crédito? Pregúntate siempre eso. Y antes de que compres algo, pregúntate si es un capricho o va a cubrir una necesidad. Si es un capricho, date la vuelta, aguántate las ganas y vete de la tienda. Si es una necesidad, analiza y por lo menos compara en 3 tiendas cuál es el menor precio o la mejor condición de crédito que te van a dar para poder comprar ese artículo. Vas a estar cubriendo una necesidad, no un capricho. Cuidado con los caprichos porque son los primeros pasos para empezar a endeudarnos, endeudarnos, endeudarnos y llenarnos de cosas que ni siquiera utilizamos más que el día que llegaron a nuestra casa o a veces ni eso. Conozco casos de verdad de gente que se acerca a las asesorías, perdón, de finanzas personales que me dicen que acumulan compras y que ni siquiera han abierto las cajas que están comprando. ¿Es real? Puede pasar y puedes tú perder el control de tu tarjeta de crédito. Yo espero que con eso cierre el comentario. Muchas gracias, Adrián. Diles a esas personas que podemos hacer en el Universal un guardado de todo esto y lo donamos a tanta gente que lo necesita. Ramón, ya nos hablaron de Oscar y Adrián sobre nuestras necesidades. Oscar decía no irnos con los deseos. Adrián dice que caprichitos no, sino que tengamos los pies sobre la tierra. Ya los dos nos los dijeron. Así es que a ti te toca cerrar, por favor. Claro que sí. Y para aterrizar todo de lo que hemos estado hablando. Yo creo que hay un punto también que es muy importante y debemos de cuidar mucho, la parte de la seguridad. Compras por internet o estar en el transporte público y aquí en mi cartera llevo mis cuatro o cinco tarjetas, ¿no? Que ocupo. O sea, también esa parte tenemos que cuidar mucho porque al final del día nos meten un gol porque hicimos una compra en internet, en un sitio no seguro, y nos clonaron nuestra información, y al rato y nos repercute, obviamente, porque al final del día nosotros somos los responsables del uso de esa tarjeta, y en muchas ocasiones, por no tener esos cuidados, el banco ve la forma de poderse deslindar de esa responsabilidad y nos la cobran a nosotros, ¿no? Nos repercute a nosotros. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? O si andamos en transporte público, ya físicamente tenemos la tarjeta, de verdad, tanta inseguridad, tantas situaciones que escuchamos en las noticias, y igual hasta un daño físico nos puede estar ocasionando por esta situación. Entonces, también ese creo que es un punto importante que debemos de ir cuidando. Amén de todo, obviamente, lo que se ha comentado aquí en el panel, lo que hemos estado diciendo de cuidar toda esta parte de cómo le pagamos, buscar que sea lo indispensable, lo que estemos ocupando, pero esa parte de la seguridad creo que también es un punto fundamental para que precisamente cuidemos nuestras finanzas. Excelente, pues muchísimas gracias, Oscar, Adrián, Ramón, muy interesantes todos estos tips, todos estos consejos que nos dan para el correcto manejo de la tarjeta de crédito en estos días que son
hay que insistir en eso, todavía son días complicados, inflación altísima, tasas de interés altísimas, recuperación económica lenta, todavía algunas actividades que no están al 100%, así que pues en resumen decir que tener el control total de nuestros gastos es pues uno de los puntos principales para que no nos den dolores de cabeza el uso de la tarjeta de crédito e incluso tener algunos beneficios con ella. Y Beth, pues nos vemos el próximo martes. Así es, gracias a todos y nos vemos el próximo martes y los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Hasta luego.